Buenas noches a todos. CIPSA Trail les da la más cordial bienvenida a este seminario web. Mi nombre es Lucero Hernández y me complace presentarles a nuestro ponente del día de hoy. El doctor que tenemos el día de hoy, su nombre es Iván Juárez Verdugo, neumólogo intervencionista. El doctor se formó como médico cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es neumólogo egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Está certificado por el Consejo Nacional de Neumología y es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Tiene una alta especialidad en intervencionismo, egresado del Hospital General de México y actualmente es médico neumólogo en el Instituto de Servicios y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla y en el Hospital Ángeles Puebla. Nos presentará un tema de alto valor titulado Cáncer pulmonar, ¿en qué estamos fallando? Al final de la ponencia habrá un espacio para responder sus dudas e inquietudes. Doctor, muchísimo gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, pues, agradecidos. Gracias, Lucero, doctor Argote, todo el equipo de CIPSA Trade. Muy bien. El tema que vamos a presentar el día de hoy es cáncer pulmonar. ¿En qué estamos fallando? Eh, bueno, primero que nada hay que dar un pequeño contexto de dónde estamos parados. El cáncer pulmonar sigue siendo el cáncer más mortal de todos. Como ustedes pueden ver en estas gráficas, el cáncer pulmonar está pintado de azul. Aquí en incidencia es el número uno y en mortalidad es el número uno. En 2020, Globocan, que es el mecanismo encargado de cuantificar la incidencia y la prevalencia del cáncer pulmonar, estimó más de 2 millones de nuevos casos y un total de 1,76 millones de muertes al año. Y en México fallecen 18 personas por cáncer pulmonar todos los días. Entonces, es una enfermedad muy agresiva que vamos a tratar a continuación. Y bueno, estos son los factores de riesgo principales. El tabaquismo funge como el principal factor de riesgo. Hasta el 90% de los cánceres pulmonares son eh, por tabaquismo. Y bueno, el tabaco tiene 70 sustancias que están consideradas altamente cancerígenas, entre las cuales las nitrosaminas, y ustedes pueden ver estas pequeñas estructuras, son los principales cancerígenos. Aquí está la butanona y el butanol, ¿no? Que son nitrosaminas. Ok, bueno, espero que haya quedado un poquito claro lo que comenté hace ratito de la incidencia y mortalidad de cáncer pulmonar está en azul. Entonces, bueno, como les decía, tabaquismo, principal factor de riesgo. Radón es el segundo factor de riesgo. Es un gas inerte que está en toda la tierra, en todas las rocas, prácticamente en todos los lugares. Es el agente radiactivo al que más se expone el humano a lo largo de su vida y viene del decaimiento del uranio. El radón lo estamos inhalando cuando pues tenemos, por ejemplo, un piso que no está pavimentado, es un piso de tierra, o grietas en las paredes, se acumula también en túneles subterráneos, en minas, y por supuesto que este radón ha demostrado que es la segunda causa de cáncer pulmonar. El asbesto es un material que es muy resistente y flexible y se ha utilizado previamente en puentes, edificios, en viviendas por estas características. Actualmente está prohibida toda actividad que esté relacionada con el asbesto. Sin embargo, todavía existen viviendas que tienen techos de lámina de asbesto, contenedores de asbesto y que se ha demostrado que estas fibras producen un cáncer muy agresivo, un cáncer pleural que se llama mesotelioma. La marihuana, si bien previamente había estado un poco controversial si causaba cáncer pulmonar o no, realmente ya está demostrado que
el uso de marihuana, fumar marihuana a largo plazo, produce cáncer pulmonar. El vaping es una entidad nueva, es novedosa, es una pandemia, podríamos decir, que empezó en 2003, pero se popularizó mucho en 2016 y causa cáncer pulmonar. La respuesta todavía es incierta, precisamente porque apenas van 8 años de que se están utilizando estos dispositivos. Sin embargo, lo que aprendimos, por ejemplo, del tabaco es que en 1920 todos fumaban, hasta los médicos y las embarazadas, y 34 años después empiezan a salir los reportes de que fumar ocasiona cáncer. Entonces, lo que está sucediendo actualmente con el vaping, no sabemos qué va a pasar en 34 años, no sabemos si va a causar cáncer específicamente, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, que no haya algo ahorita que pueda comprobar que el vaping causa cáncer pulmonar, aunque sí se ha visto que el vaping ocasiona que la gente sean adictos a la nicotina, y esto muchas veces hace que las personas migren hacia el tabaquismo. Entonces, eso es algo importante y que, bueno, ya indirectamente podríamos decir que sí va a ocasionar cáncer pulmonar. También en la residencia hicimos un estudio de casos y controles sobre el humo de leña. Aquí medimos la exposición de humo de leña y supimos que un índice de exposición a humo de leña mayor a 300 horas año, que este es un índice en el que se multiplican el número de horas al día que se expone a la leña por el número de años que lleva exponiéndose al humo de leña. Entonces, un índice de exposición a humo de leña mayor a 300 horas año aumenta más de 3 veces la probabilidad de padecer cáncer. Los tipos histológicos de cáncer pulmonar, ¿cuáles son? El principal, el más frecuente, es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma tienden a ser masas periféricas que metastatizan tempranamente, causan principalmente, es el que más causa derrame pleural. También en segundo lugar está el carcinoma epidermoide o escamoso, que es lo mismo. Y bueno, el carcinoma epidermoide es más central, tiende a cavitar fácilmente, ocasiona hipercalcemia y está muy relacionado también con tabaquismo. El carcinoma de células pequeñas es el tercer lugar, es un tipo causan metástasis a mediastino fácilmente y causan muchos síndromes paraneoplásicos como síndrome de Cushing o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y el carcinoma de células grandes se presenta como masas grandes que ocasionalmente también cavitan. Entonces, aquí está un poco más específico, un poco más en imagen, podríamos decir, los cánceres que son periféricos son adenocarcinoma y carcinoma de células grandes. Y los cánceres que son más centrales es epidermoide y cáncer pulmonar de células pequeñas. Y cada uno tiene su forma de identificarlo por inmunohistoquímica. Estos son los marcadores de inmunohistoquímica de adenocarcinoma, TTF1 y napsina A. Del epidermoide, citoceratina 5,6, P40 y P63. De células pequeñas, cromogranina, sinaptofisina y CD56. El de células grandes, un poco más inespecífica la inmunohistoquímica. Pero ustedes me van a decir, ¿qué es eso de inmunohistoquímica? Entonces, esto es una tinción de una biopsia en el que se observa un cáncer en forma de glándulas. Entonces de ahí viene la palabra de adeno, y aquí se observa más estratificado, por eso se llama escamoso o epidermoide, y aquí podemos observar que en el TTF1 pinta, por decirlo así, es un TTF1 positivo compatible con el adenocarcinoma. En este otro, que es el escamoso o epidermoide, el TTF1 está negativo, digamos que no pinta. P40 negativo en adenocarcinoma, P40 positivo, vean ustedes
cómo es cuando una tinción es positiva en una inmunohistoquímica. Es como de este color un poco dorado. Entonces, ¿cuándo lo estamos diagnosticando? Realmente nosotros estamos viendo aquí una gráfica o una tabla de estadificación de cáncer pulmonar. Vean ustedes, toda el área que está en la zona verde es una etapa del cáncer pulmonar que se puede tratar de forma quirúrgica con fines curativos. Es decir, si está el paciente en esta etapa y se opera, tiene probabilidades de curarse. La zona amarilla está, pues se puede considerar una resección quirúrgica, pero casi siempre con el equipo de oncología, pues se determina si también necesita adyuvantes como quimioterapia o radioterapia. Todo lo que esté fuera de estos cuadros de verde y amarillo no son candidatos a una resección quirúrgica. Todos estos pacientes realmente están en una etapa avanzada y que por supuesto el pronóstico es mucho peor. Entonces, ¿cuándo lo estamos diagnosticando? Vean ustedes, más del 50% de los pacientes los estamos diagnosticando cuando ya el cáncer ha hecho metástasis, está en una etapa avanzada. Todo esto se debe a que en las primeras fases el cáncer es muy poco sintomático o causa síntomas que se confunden por parte de los médicos o el personal de salud se confunden por etiologías que son benignas o pasajeras. Entonces, ¿a dónde metastatizan? Generalmente metastatizan al otro pulmón, que es eh, automáticamente un estadio M1A, es decir, una metástasis dentro del tórax. Aquí vemos una masa que está del lado derecho y que también vemos, voy a regresar aquí el video un poquito, también vemos un nódulo del lado izquierdo y entonces automáticamente esto es un estadio 4A por lo menos. Y también otros nódulos que están en el mismo pulmón, que esto también confiere pues un T4 que es un estadio T avanzado. Entonces también pueden metastatizar a cerebro, a hígado, glándulas suprarrenales y a hueso. Esto es lo clásico del cáncer pulmonar. A esos lugares es a donde más metastatiza. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Estamos fallando en que tenemos a un paciente que fuma, que tiene un índice tabáquico elevado, un fumador pesado, y que no le estamos realizando muchas veces ni siquiera una radiografía de tórax, porque a veces llega por otro cuadro que no tiene nada que ver, pero durante el interrogatorio nos damos cuenta de que él fuma demasiado y aunque haya llegado por algo intestinal o algo por el estilo, no estamos ahondando o detectando a este paciente que necesita una tomografía de tórax para que se haga un escrutinio de cáncer pulmonar. Estamos fallando también en que no identificamos ocasionalmente en una radiografía de tórax si hay alguna alteración. Hay pues muchos médicos que a lo mejor pudieran decir esta radiografía está normal, ¿no? Y no se envía con el especialista adecuado, en este caso es el neumólogo, y que estamos observando aquí, por ejemplo, un nódulo pulmonar. Entonces, como el nódulo pulmonar solitario en este caso es una de las presentaciones iniciales a las que un médico se enfrenta, les quiero hablar un poco sobre nódulos pulmonares para ver cómo se pueden sospechar si tienen alguna característica maligna. Entonces, el nódulo pulmonar solitario es una opacidad redondeada. Mide hasta 3 centímetros en su diámetro máximo. Más de 3 centímetros, eso se llama una masa. Las masas es algo que no vamos a tratar aquí porque toda masa es maligna hasta no demostrar lo contrario. Aquí vamos a hacer un pequeño escrutinio sobre nódulos pulmonares y que, bueno, esta opacidad está rodeada de pulmón aireado. Puede ser sólido,
o puede ser subsólido, que tiene una parte sólida como este y tiene algo de vidrio deslustrado. Y también puede ser un nódulo con puro vidrio deslustrado. El tamaño menor a 5 milímetros generalmente es algo benigno. Eso es en casi todos los casos es algo benigno. Mayor a 5 milímetros necesita un abordaje. Mayor a 3 centímetros es masa y como ya les dije, esto es una masa, por ejemplo. Toda masa es maligna hasta no demostrar lo contrario, o sea, necesita biopsia siempre, ¿no? Eh, Solo es para comentar el tamaño de los nódulos pulmonares. Los márgenes. Los márgenes pueden ser lobulados o irregulares o un poco espiculados. Estos tres son nódulos malignos. Entonces, hacen esta forma por cómo se extienden a través del intersticio pulmonar y que esto es pues, prácticamente porque es algo maligno. Y tenemos aquí este otro en el que los bordes son más lisos. Esto es un nódulo benigno. Calcificación. Si está calcificado en el centro o totalmente calcificado, o a veces tenemos eh, esta calcificación como laminar externa, estos tres son nódulos benignos. También podemos tener la clásica calcificación en palomita de maíz, que es muy característica y patognomónica del amartoma pulmonar. Entonces, un amartoma es algo benigno. Generalmente los cánceres, algunos cánceres como sarcomas, pueden tener calcificaciones excéntricas, puntiformes. Esto es algo maligno y esto es algo maligno. Eh, También la localización. La localización generalmente es en lóbulos superiores, principalmente en lóbulo superior derecho, y se cree que es porque es allí a donde más llegan los contaminantes que se están inhalando. Y también el crecimiento. El crecimiento, ¿cuánto tiempo tardó en duplicar su volumen? Y cuando decimos duplicar el volumen, no es que mida un diámetro 1, se tiene que medir en el diámetro más ancho, y en 3 meses ya mide 2 centímetros. Eso no es duplicar el volumen. Recuerden que estamos hablando de una esfera como tal. Entonces, si en el plano bidimensional está incrementando un 26%, en este caso pongan ustedes de 1 centímetro a 1,26 centímetros, pues automáticamente estamos hablando que duplicó su volumen. ¿Sí? Todo nódulo que duplica su volumen en más de 30 días y menos de 400 días es algo maligno hasta no demostrar lo contrario. Esta es una pequeña gráfica sobre cómo abordar a los nódulos pulmonares, dependiendo de si es sólido, tiene vidrio deslustrado, tiene una parte sólida o múltiples, su tamaño y si son únicos o múltiples. Entonces, generalmente se tienen que hacer seguimientos tomográficos a los 3 a 6 meses, en algunos casos hasta 12 meses, pero en la mayoría de los casos es cada 3 meses hay que hacer un seguimiento tomográfico para ver si hay crecimiento, si hay alguna otra característica que nos haga sospechar que ese nódulo pulmonar es maligno. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de cáncer pulmonar? Se necesita obtener tejido, que esto ustedes ya saben que se llama biopsia. Esto es una biopsia guiada por tomografía. Aquí vemos la aguja tomando la muestra. Y también aquí tenemos, por ejemplo, diagnóstico de tumores que estén en la vía aérea. Sí, aquí estamos tomando una muestra, congelándola, ¿sí? Esto es una criosonda y de esta manera obtenemos el material. También podemos, si el tumor es algo muy grande, pues podemos hacer una resección del tumor aprovechando que estamos allí en la broncoscopía. Esto se hace por broncoscopía. Y en este caso, por ejemplo, es un tumor que no está vascularizado y que, bueno, muchas veces se agradece que no esté vascularizado porque pone en menos peligro la vida del paciente, que estemos quitando el tumor
En este caso, solo con puro debulking, que es como ir debridando con las pinzas broncoscópicas el tumor. Este es otro tumor que ocluye prácticamente el 100% de la tráquea. Esto es la tráquea. Y aquí le voy a adelantar un poquito al video. Aquí, por ejemplo, la consistencia del tumor hace que no sea posible tomarle una muestra o irlo quitando con la pinza, como que se resbala mucho. Entonces, utilizando un asa broncoscópica y también por las características del tumor que no está vascularizado, pues podemos ir sacando la tumoración hasta que por lo menos vamos dejando libre la vía aérea. Sin embargo, también tenemos otros tumores, hemos visto otros tumores que están, por ejemplo, está en bronquio principal derecho, y aquí lo que estamos haciendo es con crioterapia. Por las características del tumor, es un tumor que sangra fácilmente. Obviamente, aquí pues estás poniendo frecuentemente epinefrina, solución fría, aspirando la sangre. Y bueno, esto es una pequeña demostración de cómo con la criosonda podemos ir permeabilizando hasta que pues ya prácticamente no hay tumor, aunque obviamente nos enfrentamos a los sangrados, que muchas veces por cuestiones económicas no solicitamos argón, que nos ayudaría mucho a ir cauterizando. Y dejamos ocasionalmente estos coágulos ahí para ya no provocar más sangrado, que el mismo coágulo haga la hemostasia. Y obviamente esto es un caso reciente, que el paciente necesita otra revisión en los próximos días para ver cómo quedó esa vía aérea ya sin el tumor, pero la mejoría de síntomas es evidente inmediatamente. También tenemos otra forma de hacer biopsia, que es con EBUS, biopsia por ultrasonido endobronquial. Esto es un ultrasonido endobronquial, este dispositivo, en el que vamos a través de la vía aérea y localizamos un ganglio que pinta en el PET-CT y que es altamente sospechoso de malignidad dicho ganglio. Entonces metemos una aguja justo en el ganglio, guiado por ultrasonido. Se toma un aspirado y por supuesto que siempre estamos con anatomía patológica ahí al lado para que nos diga que la muestra es adecuada y de una vez detecta que hay células malignas y que, bueno, se necesita más estudio posteriormente para identificar qué tipo de cáncer es, pero es para que vean ustedes otro tipo de biopsia, que es biopsia por EBUS. También otra presentación a la que se van a enfrentar ustedes es el derrame pleural. 50% de los pacientes con cáncer pulmonar van a presentar derrame pleural en algún momento de su vida, y el derrame pleural automáticamente nos coloca al paciente en un estadio 4 porque es una metástasis intratorácica. Entonces automáticamente es un M1A y por lo tanto es un estadio 4. Aquí es otra situación en la que estamos fallando. Muchas veces llega un paciente con derrame pleural a consulta o a hospitalización, y ¿qué se hace a veces de manera errónea? Se drena, se coloca una sonda, incluso en algunas ocasiones, se retira el líquido, se le retira la sonda y el paciente se va, y entonces se nos escapó un paciente al que teníamos que hacerle un diagnóstico para empezar a atacar esta entidad. Entonces el primer paso siempre es toracocentesis diagnóstica, que la toracocentesis diagnóstica tenemos que basarnos en los criterios de Light para saber si es un exudado. Tenemos que hacer las mediciones de LDH y de proteínas totales, tanto en el líquido como en la sangre, y dependiendo de los resultados, si tenemos un exudado que es de predominio linfocítico, hay que considerar cáncer o tuberculosis, y bueno, se puede hacer una citología, aunque realmente la citología tiene baja sensibilidad. O para descartar
o confirmar tuberculosis, nada mayor a 35. Otra forma de realizar biopsia pleural es con pleuroscopía, que aquí les vengo a mostrar una. Generalmente se hacen cuando el paciente tiene un derrame pleural que está libre, es un pulmón que no está atrapado, y entonces fácilmente podemos drenar todo el líquido que tiene ahí eh, y aprovechar para colocarle algún agente esclerosante ahí mismo, ¿no? Entonces ahí estamos con un pseudotrocar, podríamos decir, y con el mismo broncoscopio, un broncoscopio estéril, estamos ahí abordando la vía pleural, bueno, el espacio pleural, y con las pinzas de broncoscopía localizamos algún implante en el que podemos nosotros tomar biopsia automáticamente y pues tenemos diagnóstico, ¿no? Y después de este procedimiento obviamente se coloca una sonda, se coloca un agente esclerosante para aprovechar pues que se colocó la sonda precisamente, ¿vale? Entonces, si tenemos un paciente con un derrame pleural recidivante, tenemos varias opciones. La primera opción en general es la pleurodesis química, que es introducir un material esclerosante que pega las pleuras, es decir, las irrita tanto que las quema, podríamos decir, y las deja unidas y hace que ya no se produzca más líquido pleural. Entre los principales agentes que utilizamos es yodo, talco estéril, biomicina. Y ya posteriormente sabemos que funcionó la pleurodesis cuando ya el paciente drena menos de 150 mililitros de líquido en 24 horas, entonces ya se puede retirar el drenaje pleural. Sin embargo, si la pleurodesis química falla, tenemos dos opciones. Si la sobrevida es alta y el paciente tiene un buen ECOG, o sea, digamos que está bien, es independiente y todavía funciona por sí mismo, podemos hacer una pleurodesis quirúrgica, que en este caso es raspar la pleura. Esto se hace casi siempre con una gasa seca. En este caso estamos viendo cómo la pleura adquiere una tonalidad rojiza. Incluso eso es lo que se busca, que adquiera un toque como moteado, como si tuviera petequias, que ahí los podemos ver un poquito más. Y entonces eso es la forma de realizar una pleurodesis quirúrgica. Y muchas veces viene acompañada de una de aplicar un agente esclerosante. Aquí estamos viendo cómo sí se está reexpandiendo totalmente el pulmón después de la pleurodesis quirúrgica, después de desatrapar al pulmón. Y aquí estamos viendo cómo se está colocando una pleurodesis en seco con talco. Y de esta forma aseguramos que el talco va a adherirse a casi todo el área pleural. Y entonces, bueno, con excelentes resultados. También tenemos esta opción cuando fallan todos los procedimientos que hemos mencionado previamente, o si el paciente tiene una calidad de vida un poco menguada y no tiene condiciones para someterse a una cirugía, o también por decisión del paciente, porque el paciente puede decir, a mí no quiero que me opere, no quiero que me ponga nada, lo menos invasivo que se pueda. Bueno, esta es una opción, obviamente un catéter tunelizado Pleurex que se utiliza aquí, se coloca, y esto tiene la ventaja de que como es tunelizado, se infecta mucho menos que si alguien dejara un catéter o una sonda que va de manera directa a la pleura. Por supuesto que también tienen sus complicaciones, que se pueden infectar, pero con mucha menos probabilidad que con un catéter normal o con una sonda, que muchas veces ha pasado eso, que les dejan las sondas por 3 o 4 meses y pues sí se hace una infección bastante importante. Ahora, este tratamiento del cáncer pulmonar, realmente lo que vamos a hablar es solamente las generalidades, porque el tratamiento lo otorga nuestros amigos de oncología, pero bueno, vamos a mencionar básicamente que el tratamiento epidermoide, si no tenemos una terapia blanco con un PDL1 menor a 50%,
pues un platino, doble quimioterapia, platino paclitaxel, por ejemplo, y pembrolizumab más carboplatino o paclitaxel. Estas son opciones de primera línea y posteriormente cuando fallan ya nos vamos moviendo a segundas y terceras líneas. Cuando no tenemos en un carcinoma epidermoide, no tenemos terapia blanca, un PDL1 más de 50%, obviamente aquí es donde actúa pembrolizumab, atezolizumab, solo los estamos mencionando. Tratamiento en un carcinoma no epidermoide, no tenemos terapia blanco y un PDL1 menor a 50, bueno, parecido al epidermoide, ¿no? Un platino con doble quimioterapia o pemetrexed con cisplatino, pemetrexed con carboplatino, atezolizumab y bevacizumab, carboplatino y paclitaxel, son opciones de primera línea. Si tenemos un PDL1 mayor a 50%, parecido al cáncer epidermoide, pembrolizumab y atezolizumab, son como primera línea. Esta es una mutación de MET14 con PDL1 mayor a 50, entonces tenemos este inhibidor de MET14 que es tepotinib y tenemos aquí terapia blanco contra BRAF, es dabrafenib. Ustedes ya conocen bien esta que es Carras, que la terapia blanco es sotorasib, ROS1 positivo, crizotinib. Y yo creo que este es el que más les va a sonar a todos, el EGFR, cuando es positivo, se dan inhibidores de tirosina quinasa como afatinib, erlotinib, gefitinib o simertinib que están en México. Son primeras opciones. ALK positivo, estos terapia blanco, brigatinib, alectinib, ceritinib y crizotinib también. Ahora, ¿cómo hacemos el screening en fumadores? Necesitamos hacer una tomografía de tórax de baja dosis de manera anual. ¿A quién? A pacientes que tengan entre 55 y 77 años, con más de 30 paquetes año activo o que se haya suspendido hace menos de 15 años. Entonces, por qué esta edad? Porque es una edad en la que el paciente generalmente es fuerte, independiente y todo el tratamiento que se le puede otorgar, pues sí, sí puede hacer que este paciente siga con años, con muchos más años de manera independiente y funcional. Por ejemplo, alguien con 90 años y que tenga algún nódulo maligno, pues bueno, ahí a lo mejor el mismo cáncer no le va a menguar más su calidad de vida que la que de por sí estaba teniendo, por ejemplo. Entonces, precisamente por eso viene la detección versus daños por radiación. Entonces, después de 77 años, se recomienda que ya no se estén haciendo las tomografías de tórax de baja dosis, son anuales. Son tomografías de tórax que tienen la mitad de dosis de radiación que una tomografía de tórax normal, entonces sirve perfecto para hacer el cribado y detectar a estos pacientes. Por supuesto que el pronóstico lo vamos a mencionar aquí. Mientras más avanzada la enfermedad, obviamente el pronóstico es mucho menor, pero vean ustedes, por ejemplo, los estadios avanzados. En un estadio 4, prácticamente solo el 25% de los pacientes llega al primer año de vida. Entonces, un estadio 4, son estadios en los que más se detectan a los pacientes, obviamente el paciente tiene un pronóstico de vida malo. Ya con tratamientos y con terapias blancos y, y otro tipo de situaciones en las que los neumólogos intervenimos, por ejemplo, pues aliviar disnea, quitar tumores, quitar derrame pleural o que ya no produzcan más derrame pleural, obviamente pues se extiende todavía otro poquito más la sobrevida de estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Prevención. Recuerden hacer el consejo breve para dejar de fumar. Realmente ustedes pueden pensar que no tiene mucha importancia, pero sí disminuye en algunos pacientes
o hace que suspendan el tabaquismo en varios pacientes. Entonces, estrategias de cribaje. Acuérdense que si ustedes ven a un paciente que cumple los criterios de cribaje y que a lo mejor llegó por otra situación o se va a operar de otra cosa o llegó por una gastroenteritis o algo por el estilo, hay que hacer ese cribaje, hay que mandarle una tomografía de tórax, idealmente de baja dosis, y no por lo menos una tomografía de tórax simple para identificar si tiene alguna lesión. La radiografía de tórax no funciona como cribaje, entonces no es suficiente para alguien que cumple con los criterios de índice tabáquico más de 30 y las edades entre 55 y 77 años. Tener cuidado con los hallazgos fortuitos. Los hallazgos fortuitos me refiero a el paciente se va a operar de alguna situación y en la radiografía de tórax se ve algún nódulo y muchos médicos pues dicen, bueno, es un nódulo y ahí déjalo, ¿no? Realmente se necesita hacer una tomografía, hay que pedir una tomografía y en el dado de que sea un nódulo sospechoso hay que enviarlo con neumología. Y también cuidado con los sintomáticos persistentes, estas personas que tienen más de un mes con síntomas, con tos, y alguna vez nos dijo que tenía reflujo, y bueno, es que sigue siendo el reflujo, y siguen dando tratamiento para reflujo, y realmente a lo mejor hay otra cosa que hay que descartar, entonces siempre mandar de inicio una radiografía de tórax si el paciente no es fumador, o si es fumador, pues automáticamente una tomografía de tórax para detectar si hay algún problema. Muchas gracias. Bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien, por favor, quiere abrir su micrófono, puede hacerlo, o también en la cajita de preguntas. Doctor, quería agradecerle mucho su ponencia y hablar. ¿Y cuáles son los programas que usted recomendaría para hacer detección oportuna? Tenemos, por ejemplo, en el INCAN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades de Cancerología, el 99.9 de los cánceres pulmonares en México se detectan en estadio avanzado no curable. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pues, y ahorita están detectando aproximadamente 40% en casos curables en otros países. Hay una gran área de oportunidad ahí. ¿Usted cuáles son los pasos que recomendaría siendo su área de expertise? Sí, tiene toda la razón. En Estados Unidos y Europa tienen un sistema de cribaje mucho más específico. Pacientes que que cumplen los criterios de un índice tabáquico que es alto, no pasa esto de, bueno, pues déjalo, no le pidas ningún estudio y dile que deje de fumar y ya, ¿no? Entonces eso pasa mucho en México, que no se envía una tomografía de tórax para los pacientes que fuman bastante. Entonces, ese es el punto principal. Otro punto pues, son los sintomáticos persistentes, porque pues en otros países, por cualquier síntoma están tomando pues algún estudio más importante, más allá, para dar con el diagnóstico más exacto. Y aquí en México pues a veces se retrasa un antibiótico, tómate algo para la tos, que es una tos que lleva 2 meses, pero pues tómate algo para la tos y me avisas en 2, 3 meses cómo te sientes. Entonces, ahí también estamos cometiendo un error. O sea, es un paciente que ya es una tos que ya no es normal, ya tiene más de 2 meses, necesita más estudios. En eso estamos fallando principalmente aquí en México. Perfecto, Y doctor. gracias Ya por... tenemos algunas preguntas aquí. Sí, no hay más que añadir en esa pregunta. Tenemos a Jenny Pamela. ¿Qué cuidado se tiene después de una biopsia de pulmón? Después de una biopsia pulmonar, dependiendo si la biopsia es por broncoscopía, generalmente hay que ver que el paciente no tenga hemoptisis, que no se haya quedado algún sangrado por la biopsia, y prácticamente son procedimientos que tienen alguna complicación ocasionalmente, pero siempre antes de salir con del paciente, de la tráquea, pues hay que asegurarse que no tenga un sangrado de la vía aérea.
También si la biopsia es por pleura, pues hay que ver que el paciente no haya hecho algún neumotórax, ¿no? Por ejemplo, si la biopsia es con una aguja y guiada por tomografía o con ultrasonido, pues hay que ver que el paciente no tenga neumotórax. Y si lo tiene, pues ponerle la sonda endopleural, ¿no? Pero realmente cuidados en específico, pues no son los básicos, pues, o sea, no se necesita algún cuidado distinto de algún otro procedimiento menor. Perfecto, doctor. Aquí tengo a Roberto Montano. Tiene una duda. ¿El trocar de la pleuroscopía qué era? Excelente pregunta, Roberto. Es un pedazo es el trocar del 2030. Es un pedazo de jeringa, de la jeringa de 10 o de la jeringa de 5 y se le corta como la punta, se le deja como este romo un poquito y tú pones el dedo, o sea, como si pusieras una sonda endopleural y después colocas ese trocar y te ayuda mucho a que el broncoscopio tenga esa estabilidad, porque muchas veces tratas de meter el broncoscopio a través de la pleura y como que se va muy chueco o algo por el estilo. Entonces con el trocar te apoyas, incluso lo puedes ir moviendo hacia los lados y con el broncoscopio con el broncoscopio llegas fácilmente a donde quieres. Ese es el trocar 2030. Perfecto. Aquí un asistente nos pregunta, ¿sería aconsejable hacer el screening en usuarios de vapeadores? Todavía no está bien establecido. Desafortunadamente, como faltan estudios que hagan que demuestren que el vapeo causa cáncer pulmonar por sí mismo, pues porque apenas van 8 años, ¿no? Entonces, obviamente la gente que lo está utilizando es joven y tiene mucho menos riesgo de padecer cáncer pulmonar que alguien que tiene una edad más avanzada. Entonces, sí hay no hay un escrutinio como tal por el vapeo, pues precisamente porque falta más información, pero no, hasta el momento no lo hay. Ok. Aquí Emanuel Camacho pregunta, doctor, en base a su experiencia, ¿usted recomienda pleurodesis con isodine o con talco? Valorando costo-beneficio y si es así, hacerlo solo a través de la sonda o aplicarlo con pleuroscopía directa. Sí, el talco es más efectivo que el yodo. Tiene más éxito para realizar pleurodesis. Eh, Sin embargo, el talco es una opción más cara y que muchas veces en los hospitales públicos pues no hay nada más que yodo, ¿no? Entonces se puede utilizar yodo, ¿no? Pero si tenemos la opción y el paciente tiene acceso, de preferencia es talco. Eh, se puede colocar solo con una sonda. De todos modos, para colocar la pleurodesis se tiene que asegurar que el pulmón pueda reexpandirse bien. Entonces, ya sea que coloques una sonda o lo hiciste por pleuroscopía, tienes que ver en una radiografía que el pulmón se haya extendido bien, o sea, se expande bien, 100%, y entonces tú puedes colocar el agente esclerosante con una seguridad más alta de que va a funcionar. A lo mejor por toracoscopía o colocar el agente esclerosante, ya complementando la pregunta, pues todavía hay un éxito mayor porque en la toracoscopía de paso hiciste una pleurodesis quirúrgica más química. Muy bien, aquí hay otro asistente. ¿Cuál es la mejor forma de tomar una biopsia para pacientes mayores de 85 años? ¿Qué porcentaje de pacientes mayores de 85 sobreviven a un estadio 4? Sí, si, si el paciente tiene una masa o una lesión central, lo más acertado sería hacer una broncoscopía, la biopsia por broncoscopía. Si la masa es periférica o incluye un derrame pleural, lo más acertado es abordar por pleura. Entonces, ya sea por pleuroscopía o toracoscopía, dependiendo del caso. Eh, ¿Qué porcentaje de pacientes mayores de 85 sobreviven en un estadio 4? Podríamos decir que cero, o sea, es un estadio 4 y que
Si bien los tratamientos que les acabo de mencionar, que son muy novedosos, tienen menos de 10 años que salieron, extienden la sobrevida de manera como nunca antes la quimioterapia lo pudo haber hecho, pero aún así estas pastillas que son terapias blanco dejan de actuar en algún momento. Entonces, eh, esto ocasiona que el cáncer siempre gane la batalla en un estadio 4. Solamente curación de cáncer pulmonar son los estadios 1 y 2 y en algunos casos puede ser hasta 3A, son los estadios que podrían curarse de cáncer pulmonar. Los estadios 4 o 3B, pues se puede extender la sobrevida, pero el cáncer siempre va a ganar en algún momento. Nos dice la doctora Raquel Guerrero, ¿se ha estudiado la relación de COVID y cáncer pulmonar como consecuencia? Se cortó la pregunta, ¿me puedes repetir? Perdóname. Claro que sí. Nos comenta la doctora Raquel Guerrero que si se ha estudiado la relación de COVID y cáncer pulmonar como consecuencia. No que yo sepa, no se ha estudiado. También esto es porque COVID es algo muy reciente, entonces todavía no se puede hacer una asociación entre COVID y cáncer pulmonar, porque los pacientes, o sea, necesitan pasar muchos años para poder identificar si hay alguna relación, pero hasta el momento, como ha sido algo muy reciente, no se puede ni siquiera realizar algo que los asocie. David Medina nos pregunta, en cuanto a la pleuroscopía, ¿recomienda usar el puerto o doble puerto para la realización de la biopsia? Con un puerto es generalmente suficiente. La pleuroscopía es un método, o sea, es invasivo, el paciente está intubado, está dormido, está con analgesia general y está de lado. Y realmente los pacientes que van para pleuroscopía son solo pacientes que sabemos en la tomografía que el derrame no está loculado, el pulmón no se ve que esté atrapado, o sea que sabemos que va a reexpandir después de la pleuroscopía. Además de que con la pleuroscopía, pues nada más es identificar implantes y biopsiarlos, pero no se recomiendan dos puertos porque es algo innecesario. Para dos puertos, sí más bien sería la toracoscopía. José Eric Herrera nos pregunta, ¿la biopsia tiene un antecedente de complicaciones al tiempo de haberla realizado al paciente? Generalmente no. Las complicaciones son en el momento. Las complicaciones de una biopsia, sangrados, neumotórax, son en el momento. Ya, pasados unos días, una semana, ya es muy difícil que una biopsia, tomar una biopsia, nos deje alguna complicación. Generalmente podrían ser infecciones, pero pues son infecciones que se tratan con antibiótico y no pasa a mayores. Sandra Guerrero nos pregunta, ¿usted recomienda que aquellos pacientes que tengan síntomas de reflujo son candidatos para realizarles tomografía de tórax? No, bueno, los pacientes que tienen tos por reflujo, pues sí necesitan un abordaje por gastroenterología también. Pero bueno, muchas veces este, en este escrutinio de que el paciente tiene tos desde hace mucho tiempo, pues sí necesita, por la tos, no tanto por el reflujo, pero por una tos persistente, ya lleva más de 2 meses, pues por supuesto que sí necesita una tomografía de tórax para identificar si no hay algo que esté ocasionando realmente la tos. Pero como tal, por el reflujo no va la indicación, más bien es por la tos. David Medina pregunta, ¿en su experiencia recomienda el toracoscopio rígido o flexible? El toracoscopio prácticamente siempre es rígido. No hay un toracoscopio flexible como tal. Lo que ustedes vieron hace unos momentos es un broncoscopio que se usa normalmente para la vía aérea y que es flexible, pero obviamente lo podemos utilizar en la pleura y nos permite una adecuada movilidad, pero realmente no es un toracoscopio flexible. El toracoscopio siempre es rígido.
Es decir, es una estructura metálica que ya nos permite ver y manipular más las estructuras por dentro. Pero esto ya lo maneja cirugía de tórax. La pleuroscopía puede ser por el neumólogo, la toracoscopía sí tiene que ser un cirujano de tórax. Ok, aquí tenemos otro. Respecto a la pleurodesis, ¿se puede realizar a pesar de que el paciente siga teniendo mucho derrame pleural o debe hacerse cuando ya no haya tanto? ¿Impacta esto a la efectividad del procedimiento y en cuántos días valorará la respuesta del paciente al mismo? Sí, precisamente se utiliza la pleurodesis para hacer que deje de producir líquido como tal. Entonces, eh, a veces, si el paciente no está produciendo líquido y ya lo drenaste, pues ni siquiera necesitas pleurodesis porque no está produciendo casi nada de líquido. La pleurodesis es para pacientes que están produce y produce y produce líquido, precisamente para pegar las pleuras, irritarlas y que ya deje de producir precisamente ese líquido. Y hizo otra pregunta, perdón, la segunda parte de la pregunta. Dice, ¿esto impacta la efectividad del procedimiento y en cuántos días valoraría la Ah, respuesta del paciente al mismo? sí, generalmente la respuesta se ve en 72 horas, no más. O sea, si hizo efecto la pleurodesis en 72 horas, ya nos damos cuenta si funcionó. Muy bien, y por último, ¿qué tipo de tomografía de baja dosis? Sí, así se solicita en los centros de tomografía. Es una tomografía que no nos deja ver las estructuras de manera así muy brillosa, ¿no? Como una tomografía normal, sino que se ve un poquito más opaca, pero que nos ayuda. De todos modos, podemos ver estructuras vasculares, el mediastino, o sea, de todos modos nos deja ver todas las estructuras en el paciente. Esto de la tomografía de baja dosis, realmente si es la primera vez que vamos a hacer una tomografía en un paciente, puede ser una tomografía de tórax de alta resolución o una tomografía de tórax simple en su defecto. Si vemos que hay un nódulo, una masa, bueno, ahí de preferencia sería una tomografía de tórax contrastada. Perfecto, doctor. Creo que hemos contestado todas las preguntas. Eh, Perfecto. ¿Algo más que añadir? Pues que les agradezco mucho la invitación y pues ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes y ya vi que sí hubo público que se registró, no solamente compañeros neumólogos y oncólogos, sino que también residentes, estudiantes, personal de enfermería y público en general también se estuvo inscribiendo. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Gracias a usted por su tiempo y por su gran enseñanza. Gracias a nuestro público también y nos vemos para una próxima ocasión. Muchas gracias Bueno. a todos. Hasta luego.